Julián Quito, el héroe sin rostro. Historia basada en la sublevación de Columbe de 1803. En las 64 comunidades de la parroquia Columbe, así como en toda la nación puruá, se realiza la minga. El trabajo comunitario es la esencia de la comunidad, es la responsabilidad y el compromiso de conseguir un objetivo en beneficio de todos. Una de las prácticas que se realizaba antes en las comunidades era el Hawai, donde se juntaba el canto, la minga, la comida y la cosecha de la cebada. En tiempos de las haciendas se utilizaba el Hawai para trabajar coordinadamente y cosechar el trigo y la cebada, pero esta práctica atravesó el tiempo y se mantuvo como una muestra de la minga y la cultura andina. El paquidor era quien llevaba el canto, y los cantores y cantoras repetían mientras iban haciendo las parvas. Cuando se terminaba de construir la casita nueva, en la huasiminga también se cantaba el Hawai. Mientras se cantaba y trabajaba, los guambras aprovechaban para conocerse, compartir el cucayo, molestarse entre ellos y enamorarse. Ahora ya no se siembra mucho, la mayoría se ha dedicado a la ganadería, ya no se canta el Hawai. A pesar de la migración, nos juntamos cuando necesitamos conseguir algo bueno para todos. Julián Quito, el héroe de Columbe. Este proyecto es parte del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. Línea de fomento de la memoria social y el patrimonio cultural. Convocatoria 2025.